Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas aquí en Houston y los hermanos y las hermanas que nos están viendo en el otro salón. Sí. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes, hermanos. Y bueno, da mucho pesar que no quepamos todos aquí en un solo lugar, pero la iglesia del Señor sigue creciendo. La iglesia del Señor sigue creciendo, así que no podemos ser tampoco egoístas. Nos da tristeza no poder estar todos unidos, todos junticos, pero la promesa de Dios es que la iglesia crecerá. Amén. Y así, como crece en número, deseamos y le pedimos al Señor que nos ayude también a crecer en lo espiritual. Amén. Que no sea solamente cantidad, sino calidad espiritual. Que verdaderamente amemos a Dios. Amén. Que tengamos temor de Dios. Temor no es miedo de Dios, sino amar y valorar y respetar a Dios. Ese es el temor. Temer a Dios es adorarle, alabarle, creer en Él, confiar en Él. Eso es lo que Dios demanda de la humanidad. Dios demanda de los seres humanos, de su creación, pero su creación se olvidó de Dios. Y nosotros aquí estamos peleando esta batalla. Cada día, peleando contra las fuerzas del enemigo, contra las fuerzas negativas que nos impiden acercarnos a Dios. Porque Dios vive. Dios existe. Amén. Y tenemos que confiar y creer en Él, porque nosotros oímos constantemente testimonios donde vemos la mano de Dios, la manifestación de Dios, los milagros y las bendiciones que le hace a mucha gente. Amén. Y eso debe servirnos para edificación espiritual y para aumentar nuestra fe, para aumentar la confianza en Dios, el respeto y el valor a Dios. Así que cada vez que nos reunimos aquí es para aprender a conocer a Dios, aprender a conocer sus caminos. Un saludo muy especial para todos ustedes, los que nos van a ver en el video, de diferentes lugares del mundo. Diferentes culturas, diferentes religiones, creencias, pero Dios es uno y Él tiene su lenguaje universal. Y esperamos que los que nos ven en el video nos entiendan, comprendan nuestro lenguaje, comprendan lo que nosotros queremos decir de Dios. Y seguimos nosotros ahora sí, hermanos, así le vamos a hacer nuestro estudio bíblico y vamos a seguir con Job, capítulo 19. En Job, capítulo 19, dice Job, él sigue defendiéndose ante los amigos, ¿no? Sabemos que Job estaba ante tres amigos tan queridos, ¿no? Eran amigos muy sinceros. Los amigos de Job fueron sinceros mientras que él tuvo dinero, ¿no? Alguien decía, no, es que los amigos se conocen es cuando hay dinero. Alguien decía eso, yo no sé. Decía, no, es que los amigos son cuando hay dinero. Y cuando ya no hay dinero y hay pobres, entonces se apartan los amigos. Pues seguramente sí tenían razón, porque aquí le pasó a Job con sus amigos. Y ya sus amigos comienzan a juzgarlo y a condenarlo, y aquí Job se defiende también y dice así: respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma? ¿Me moleréis con palabras? Dice Job, ustedes me están moliendo como cuando se muele, se tritura el maíz en un molino, en una trilladora.
así ustedes me muelen a mí, así me están triturando, me están trillando. ¿Hasta cuándo?, le dice Job a sus amigos. Dice, ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No les da vergüenza?, dice. ¿No les da vergüenza injuriarme? Aún siendo verdad que yo haga errado, dice Job, aún siendo verdad que yo haya cometido las faltas, los pecados, que yo haya ofendido a Dios, les dice Job, porque dice, el error o los pecados recaerán sobre mí, pero ustedes no tienen por qué juzgarme. Eso era lo que les decía. El 5 dice, pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, o están hablando que contra Job estaban ellos juzgándolo, condenándolo, imputándole una causa que no había cometido él, una injusticia. En el verso 6 dice, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Entonces Job decía, Dios me ha castigado, Dios me tiene castigado, me tiene postrado, me ha envuelto en una red. Dice, aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Él decía que él clamaría y que estaba clamando tanto al Señor y que el Señor no le escuchaba, que el Señor hasta el momento no le estaba escuchando su clamor y él estaba sufriendo mucho, el dolor, la enfermedad, la escasez y luego aquí la venganza y las injurias y calumnias de sus amigos. Y él decía, la oración que yo hago a Dios es nula, Dios no me escucha. Nosotros también algunas veces, ¿cuántos de nosotros también habremos dicho lo mismo? Que Dios no nos escucha, que Dios no me escucha, que Dios no me oye, que Dios se alejó de mí, que Dios se apartó de mí. Pero no sabemos los motivos que Dios tiene para quedarse quieto o callado por un tiempo de nosotros, de nuestra oración. Sin embargo, los ojos del Señor, sus oídos están atentos a nosotros. Eso es lo hermoso, eso es lo hermoso. Que Dios está ahí atento. Que Él nos deja sufrir, padecer por un tiempo, pero después Él se mueve, se manifiesta. Eso es lo bonito de nuestro Dios. El verso 8 dice, cercó de vallado mi camino. Dice que Dios cercó a Job con un vallado, dice, y que él no puede pasar porque su camino quedó cercado, él quedó como encerrado. Sobre mis veredas puso tinieblas, es decir, el camino que llevaba Job. ¿Cuál era el camino que llevaba Job? Dice que él oraba y hacía holocaustos y sacrificios a Dios todos los días, orando y alabando a Dios y pidiendo por sus hijos. Ese era el camino de Job. Iba hacia la eternidad, hacia el camino de la vida. Hasta cuando le llegó esta prueba y esta tribulación, ya Job dijo, todo está perdido. Dios cercó mi vida, no me dejó avanzar, no me dejó llegar a la meta. Ahora estoy aquí estancado, quieto, enfermo, sin dinero, sin amigos y estoy solo y ya no puedo hacer los sacrificios que yo hacía ante el Señor todos los días. Ese era el gran lamento de Job. Lean el verso 9. Dice que Dios lo despojó de su gloria y le quitó la corona que le había puesto en su cabeza. Eso es lo que dice Job.
Dios me quitó la corona que yo tenía en mi cabeza. Dios me quitó esa gloria que yo tenía. ¿Cuál era la gloria de Job? Dice que todas sus pertenencias, dice por allí, todas sus pertenencias por allí. La gloria de Job. Dice que Dios dijo que era un hombre temeroso, perfecto, delante de Dios, dice, ¿no? Esa es una gloria. Y luego dice que estaba colmado de riquezas porque Dios lo había bendecido. Otra gloria. Y luego dice que él hacía sacrificios todos los días y Dios le aceptaba los sacrificios y las oraciones y Dios lo escuchaba. ¿Eso es otra qué? Otra gloria. Y luego dice que él era un gran patriarca, un gran profeta, maestro, sacerdote, que todo lo escuchaban los jóvenes, todo el pueblo lo escuchaba atentamente, sus enseñanzas. ¿Esa era otra qué? Otra gloria. Entonces sí vemos tantas glorias que tenía Job, muchas glorias tenía Job, pero las encerramos todas en una sola y por eso dice Job, Dios me quitó mi gloria, me despojó de mi gloria y también me quitó la corona que me había puesto en la cabeza. ¿Ustedes creen que el Señor a nosotros nos tendrá coronas en la cabeza? Yo creo que sí. A sus hijos obedientes, a sus hijos que aman al Señor, les pone coronas, les pone vestidura de reyes, los sienta en tronos. Y además a cada uno nos da nuestras glorias. Examínese usted a ver cuál es su gloria o cuáles son sus glorias. Ya sabemos qué son las glorias, ¿no? Gracias a nuestro Dios, porque Él es el que nos viste de hermosura espiritual. Y aquí Job había reconocido todo lo que había recibido de Dios. Y ahora él dice, ahora le fallé a Dios, le fallé, pequé. He ofendido tanto a Dios que me quitó todo lo que tenía, todo lo que yo era. Seguimos aquí con el verso 10, pueden leerlo. Entonces dice que me arruinó Dios por todos lados, perezco. Eso decía Job. Eso decimos nosotros cuando tenemos las tribulaciones, las dificultades, los problemas, la enfermedad. Se nos olvida que existe Dios, se nos olvida que Dios nos hizo promesas, que Dios dijo que estaba con nosotros, que nos va a levantar, que nos va a fortalecer, que Él está atento a nuestra oración. Todo se nos olvida y comenzamos a sentirnos solos, despojados, desamparados, que ya no damos y que ya todo terminó en nuestra vida y empezamos a buscar a ver quién me ayuda, quién me aconseja, quién me orienta, por favor, porque estoy solo, abandonado. Así eso nos sucede como humanos, pero Dios no quiere que eso suceda. Dios no quiere que eso suceda. El Señor Jesucristo decía, ¿y por qué se afanan? ¿Por qué ustedes se afanan tanto por las cosas materiales de la vida? ¿Cómo es que los pajaritos no se afanan y las aves tienen su nido y no les falta la comida? Ustedes que son los seres, que son los hijos de Dios, que son la creación de Dios, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué más bien no se preocupan por crecer espiritualmente, por entender doctrina, por hacer la voluntad de Dios? Y dejen esas cosas materiales que Dios les va a suplir todo. Eso nos dice el Señor. Pero nosotros como humanos se nos olvida. Por eso es que el Espíritu Santo todo el tiempo nos dice igual, nos dice lo mismo. No desmayes, siga. No desmayes, sigue. Todas las veces, pero ¿por qué Él me dice eso? Sí, es que somos humanos y se nos olvida. Y viene un ventarrón de tribulación, viene una tormenta de dificultades y desmayé. Y el Señor entonces dice, no, este no es el hombre que yo quiero, esta no es la mujer que yo quiero para que me sirva, para que trabaje en mi obra, no es. ¿Qué pensaba el Señor de Job? Muchas cosas pensó de Job, que más adelante en los otros capítulos donde vamos a ver cuando Dios habla con Job y le pregunta y le dice, deja tus necedades,
Ahora vamos a hablar de hombre a hombre. Yo te pregunto y tú me vas a contestar, porque eres necio. Y así como Dios le dijo eso a Job, seguramente a nosotros también nos va a decir el Señor, ¿por qué somos necios? ¿Por qué desconfiamos de Él? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué en el momento de la dificultad entonces se nos olvida que Dios está ahí listo a ayudarnos y que Él nos prometió tantas cosas bonitas y ya las eché al olvido y me vino el desespero, vino el llanto y la tribulación? Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que seamos maduros, que entendamos, que comprendamos, que tengamos convicción, seguridad en Dios, que tengamos autonomía, control de nosotros mismos, de nuestras debilidades y sigamos adelante con fortaleza, con poder. Y seguimos aquí en el verso 11, ya dice, seguimos a lo que dice Job, dice, hizo arder contra mí su furor y me contó para así entre sus enemigos, dice, que Dios lo contó a él como un enemigo de Dios. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Lean el verso número 13. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Aquí vemos que él está contando su situación. Dice que hasta su familia también lo abandonó, lo desconocieron. Sus hermanos en la carne también lo abandonaron. Pero también vemos que es muy similar de lo que le pasó a Job, le sucedió también al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, cuando fue perseguido, cuando ya estaba en los últimos días para ser sacrificado, dice que a él lo abandonaron hasta sus discípulos y lo dejaron solo. Y el Señor les decía a ellos, mis hermanos, me abandonaron todos, me dejaron solo. Eso le sucedió al Señor Jesús, que lo dejaron solo. Y aquí Job también se lamenta, dice, me dejaron solo, mi familia, mis hermanos, todos se olvidaron de mí, los parientes. El verso 15 dice, los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño o por extranjero. Forastero fui yo a sus ojos. El Señor Jesús le pasó lo mismo. Él fue menospreciado también por el pueblo de Israel, por sus hermanos los judíos, los hebreos. Lo menospreciaron, lo ignoraron, no creyeron en él, lo abandonaron. Y el día de su muerte él estaba solo porque hasta los discípulos huyeron del susto, del miedo. Entonces, vemos aquí a Job y vemos también la similitud de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. El verso 16 dice, llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Entonces él está hablando también físicamente, Job. Dice que como él esa enfermedad que tenía era como si fuera una lepra, como si fuera una sarna, que dice que le daba mucha comezón y que con un tiesto él se rascaba su cuerpo. Dice que aún su mujer lo menospreció porque expedía mal olor. Entonces todo esto, tribulación, vivió Job. Como ejemplo para nosotros hoy, cuando tengamos tribulaciones, de no desmayar, sino seguir, de no volvernos atrás, de no renunciar a la iglesia, sino seguir adelante. Sigan con el verso, el 18 es, sí, el 18. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Entonces, él se enfermó físicamente,
y dice que ya su piel, dice que se pegó a sus huesos. Parece que no fue poquito el tiempo que él estuvo en esta tribulación, en esa prueba. En el verso 21 dice: oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Porque dice: ¿por qué me perseguís como Dios? Ni aún de mi carne os saciáis. Le está hablando y suplicando que por favor se apiaden de él. Lean el 23. Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Aquí está diciendo que él deseaba que su vida y sus experiencias, su biografía, fuera escrita en un libro. Y lo dijo y así fue, porque esta historia de Job aquí quedó, por voluntad de Dios, como ejemplo para todas las generaciones, como el ejemplo de la paciencia, la humildad, la resignación, el esperar en Dios, el soportar las pruebas, las dificultades y no renunciar a Dios jamás. En el verso 25 está él dando como una profecía. Job da una profecía, dice: yo sé que mi Redentor vive. Él, porque iba a decir cuántos años, cuántos siglos pasaron para que viniera el Señor Jesucristo. Y aquí Job, hablando de su Redentor, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces él, en medio de la tribulación, Dios también le dio a él como ese consuelo y como esa palabra profética. Seguimos con el otro verso. Sigan el 27, hermanos. Entonces Job está diciendo que él iba a ver a Dios. Dice: al cual, es decir, a Dios veré por mí mismo, mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir: ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, dice, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Aquí vemos cómo Job profetizó esto ante su amigo que estaba ahí injuriándolo y calumniándolo, y él le da estas profecías. Le dice: viene la mano de Dios, la espada que es la palabra de Dios, la espada que es la que hace mal para destruir seres, los desobedientes, los que no aman y buscan a Dios. Entonces dice que, les dice, le vuelvo a repetir el verso 29, dice: temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, hablando de la palabra de Dios, hablando del juicio que Dios iba a estar dando a cada uno. Dice: para que sepáis que hay un juicio. Yo creo que el mismo Job ni siquiera entendió, ni siquiera comprendió lo que él mismo estaba ahí profetizando, hablándole a sus amigos, pero de todas maneras, esa palabra profética, dicha por la boca de Job, se cumplió para él también, porque al final nosotros vamos a ver ese final feliz de Job, pero que nos deja muchas enseñanzas, y que nosotros tenemos que tomar o retomar para nosotros muchas cosas, para que nosotros nos apartemos de lo que no conviene, de lo que no nos sirve, y aceptemos y hagamos aquello que sirve para beneficio de nuestra vida espiritual. Entonces nosotros leemos la Biblia, meditamos,
hacemos comparaciones, miramos las similitudes y decimos, eso les pasó a esta gente, a estos personajes, quizá hoy en día también a mí me pueda suceder, quizá yo también viva la misma situación, entonces ya sé qué es lo que voy a hacer para agradar a mi Dios, para tener a mi Dios cerca de mí. Así que seamos inteligentes. Pidámosle al Señor que nos dé inteligencia para nunca apartarnos de su camino, o que nunca el Señor se enoje con nosotros y se vaya y nos deje solos. Que Dios esté siempre con todos nosotros. Y así las preguntas de esta tarde. Buenas tardes, hermana María Luisa. Déjeme expresarle mi más respeto y admiración. Bienvenida a Houston. Mi pregunta está basada en la carta del apóstol Juan, capítulo 5, número 16, pero permítanme hacerle un pequeñito resumen para basar mi pregunta. En la carta del apóstol Juan, él habla del pecado. De hecho, toda la carta está dirigida sobre el pecado. Él habla del pecado de muerte. En Hechos 5, 1:10 dice, cuenta un relato donde se encuentra a una pareja, Ananías y Zafira, quienes mintieron al Espíritu Santo en haber vendido una propiedad y murieron enfrente de los pies del apóstol Pedro. En 1 Corintios se encuentra un relato donde dice que se encontró un hombre teniendo relaciones sexuales con la esposa madrastra. Con la esposa de su Para padre. así más claro. Y dice que el apóstol Juan sugirió mandarlo a Satanás, dice así. El apóstol Pablo, sí. Perdón, el apóstol Pablo. En la primera de Juan 5:16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es el pecado de muerte? La blasfemia contra Dios, contra el Espíritu Santo o contra Dios. Ese es el pecado de muerte. Los fariseos blasfemaron muchas veces contra Dios, cuando le decían al Señor Jesucristo que Él era un demonio, que Él era un mentiroso y lo que Él tenía era del demonio. Ahí blasfemaron contra Dios y por eso el Señor Jesús dio la enseñanza. Todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Les dijo ahí claramente y sin embargo ellos no entendieron y ellos blasfemaron contra Dios. Ese es el pecado que no es perdonado cuando se blasfema contra Dios. Se podría decir, hermana, también que negar que Jesucristo es Hijo de Dios y el Dios mismo puede ser también el pecado de muerte. Él dice que es el anticristo el que dice y declara que Jesús no es Hijo de Dios. Probable, porque es Dios el que mide los corazones. Él mide cuando una persona dice, no, es que Jesucristo no es Dios, es un hombre, fue un hombre como cualquier hombre. Aparentemente esta persona está blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero es Dios el que juzga, porque no sabemos si esta persona lo está diciendo de necedad, de rebeldía, lo está diciendo porque está lleno de espíritus malos, lo dice de corazón o lo dice por necedad. Entonces Dios juzga, Dios entra a juzgar a ver si él cometió pecado de muerte o no. Quizá él no cometió un pecado de muerte porque Dios vio la situación, de qué forma expresó esto, y después Dios hasta le puede tener misericordia y le da la oportunidad de que crea y que se convierta y que Dios lo bendiga. Es Dios el que realmente entra a juzgar si esta persona cometió o no el pecado, esta blasfemia contra Dios. Pero eso sí, el que niegue al Señor y se quedó ahí negando toda la vida a Dios y diciendo que eso es una mentira, pues ahí murió con su pecado de muerte. Es esto. Bien, seguimos. Hermana, en el otro salón. Hermana. Sí, hermano. Señor la bendiga, es un gozo tenerla. Hermana, la pregunta es la siguiente. Leyendo en la Biblia, en los libros de Timoteo, de Tito, vemos que ellos eran jóvenes, pero jóvenes en la física, pero tenían gran responsabilidad adelante de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros como jóvenes, pero también a los que vienen recientemente, podemos alcanzar tener esa ansiedad en Cristo?
o más mejor, ¿qué es ser anciano en Cristo, hermana? Que el Señor la bendiga. Nosotros no podemos comparar. En la antigüedad, los apóstoles, ellos fueron primero judíos, practicaban la ley de Moisés, entre comillas, como se dice, pero era la religión, la ley de Moisés. Los jóvenes como Timoteo, Filemón, Tito, eran jóvenes de edad, pero ellos también estuvieron practicando la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés había disciplinas, sanciones a los que cometían pecado. La gente o los hombres se abstenían de pecar por el miedo al castigo físico. Y además la cultura era que los hombres eran los que buscaban a Dios, los hombres eran los que salían, los que trabajan, los que dan la cara. Las mujeres están ahí adentro escondidas, guardadas en sus casas. No había oportunidad casi de eso del adulterio y la fornicación, no había oportunidades. Cuando hacían sus fiestas de matrimonio, de lo que fuera, los hombres solos eran con hombres que bailaban y hacían su fiesta los hombres. Las mujeres, aparte con mujeres, hacían su fiesta, entonces no había contacto. Al no haber contacto, pues el pecado no abundaba. Los otros pecados, como era robar, violar o secuestrar o quitarle a la gente o bueno, hacer otras cosas, eso era castigado físicamente, había sanciones, todo tenía castigo. Entonces la gente se abstenía de cometer esas cosas por el miedo al castigo. Así que podemos decir que en la antigüedad la gente vivía como una vida más o menos sana. Por eso cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo, a Filemón, que ellos eran jóvenes, pero que les decía que ya eran ancianos en el conocimiento de Dios, y él les hablaba que ellos estaban reuniendo muchos requisitos espirituales, es porque ellos ya traían una base moral, una base de su niñez, la religión, unas costumbres sanas. La religión, ahora lo que les hizo falta a ellos fue creer en Jesucristo y comenzar a recibir los dones espirituales, que es lo que ya ellos estaban viviendo también y experimentando. Entonces, por eso el apóstol Pablo les dice que ellos, aunque son jóvenes, que ya Dios les dio los dones y los capacitó para que ellos comenzaran a predicar, a enseñar y a darle ejemplo a la otra juventud y a enseñar, es que ya esas bases morales venían con ellos. Difícil hoy en día nosotros ir a comparar esos jóvenes de esa época a los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy, ¿cuáles son las bases que traen? ¿Cuáles bases traen ellos? De moral, de ética, de valores. ¿Cuáles? Ninguna. Podemos decir que ninguna. Algunos de pronto nacieron en iglesias protestantes, cristianas, y traen un poquitico de moral, de bases. Pero generalmente la mayoría es de las religiones tradicionales, donde es el pecado el que abunda. El pecado ha abundado desde siempre. Así que la juventud, ¿qué le podemos exigir? Así que a los jóvenes hoy, que lleguen a nuestra iglesia, que se conviertan a Dios, o que llegaron de niños a nuestra iglesia y que crecieron, de pronto ellos sí van a tener ya bases morales porque fueron niños y crecieron y se volvieron adolescentes y tienen bases por causa de su niñez. Pero los que ya vienen adolescentes de afuera, ellos no traen ninguna base. Para ellos es muy difícil. Tienen que empezar de nuevo y eso se demora, eso lleva su tiempo de madurez, de aprendizaje, de conversión y que la persona vaya entendiendo lo de Dios para que un día se haga anciano. Entonces el anciano no es tanto el anciano de edad, sino de conocimiento de la palabra de Dios. El anciano que conoce doctrina, que sabe doctrina, que entiende, que tiene valores, que tiene moral, que tiene cualidades, virtudes, que sabe hacer las cosas bien. Ese es el anciano o la anciana en el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces en el Evangelio de Cristo no es la edad,
sino la capacidad, el intelecto, la espiritualidad, conocimiento que tenga del Señor, su comportamiento, su testimonio, su vida. Eso es lo que lo va a hacer, ¿qué? Anciano o anciana en el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que a los jóvenes y a los niños pues hay que ayudarles, y todos nosotros, si nos vamos a comparar, pues todos somos niños en el Señor. Somos niños en el Señor, todavía necesitamos aprender mucho. Que Dios nos ayude a madurar, que Dios nos ayude a madurar. Porque no solamente los jóvenes, sino que hay muchos adultos que parecen como niños, que no tienen el conocimiento, que no tienen la doctrina y que necesitan aprender. Necesitan de Dios, necesitamos del Señor. Seguimos, ¿sí, hermanos? Sí. Yes. Good evening. I am coming from the church in St. Louis, and I'm having a question in the Bible, John chapter 9. Buenas noches, vengo de la obra de Missouri y tengo una pregunta. Estoy en el libro de Juan, capítulo número 9. Sí, hermano. En Juan 9, sí. Juan, capítulo número 9. Yes, I Sí. will read the first 3 verses. And as Jesus passed, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, did this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, Neither has this man sinned, nor his parents, but that the works of the God should be made manifest in him. En el capítulo número 9 del libro de Juan, del versículo número al 3 dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. So my question is, so if neither him or his parents have sinned, so why is he born blind from birth? La pregunta que él tiene es: si ni él ni sus padres pecaron, ¿por qué entonces fue que él nació ciego desde su nacimiento? Bien, ahí está la respuesta. Dice, ahí está la respuesta. Dice el Señor Jesús en el verso 3. No pecó ni digamos el ciego, ni sus padres tampoco pecaron, sino que él nació ciego para que las obras o los milagros de Dios en el Evangelio de Cristo se manifestaran en él con el milagro, con la sanidad que Dios le hizo. Eso es lo que dice, que Dios permitió que él hubiera nacido ciego para que, como sabía Dios que él iba a tener la oportunidad de estar al frente del Señor Jesucristo, pues él iba a hacer el milagro para que la gente creyera en Cristo Jesús y en su Evangelio. Y hoy en día seguramente habrá muchas preguntas sobre esto, ¿no? Y a veces la gente pregunta también ¿por qué? ¿Por qué nacieron así? ¿Por qué Dios permitió que nacieran así? Y nosotros cuando leemos la Biblia desde el principio, cuando leemos allí en los libros de Moisés, en Levítico, Deuteronomio, Números, ahí nos damos cuenta que Dios dijo que para la humanidad, para el futuro, Él estaría enviando enfermedades a la gente desobediente. Decía, a los que no obedecen les vendrá estas males. Y comienza a enumerar todos los males, que es muy bueno que ustedes vuelvan a leer Levítico, Números, vuélvanlo a leer para que recuerden que ahí Dios dio
la respuesta, Dios enseñó que Él estaría castigando al futuro a las generaciones porque se iban a apartar de Él, que los estaría apartando por causa de su desobediencia, por causa del pecado. Y entre eso, las enfermedades. Hay un poco de enfermedades que el Señor dice que permite para castigar. Y alguien va a decir, ¿y por qué la gente de la iglesia? ¿Por qué la gente que va a la iglesia a veces resulta enferma o también es esclava o víctima de tal cual enfermedad? Entonces pensemos que esas maldiciones vienen de nuestros antepasados. Los pecados y las faltas de nuestros antepasados seguramente recaen en nosotros. Han recaído en la humanidad generación tras generación. Y cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, veníamos cargados de maldiciones, cargados de muchos defectos, de enfermedades, de muchas cosas desagradables. Pero el Señor, ¿qué ha hecho? El Señor dice, yo les voy a ayudar a que todo sea liviano, suave, y les voy a suavizar esas dificultades, las tribulaciones, las enfermedades, las dolencias. Yo les voy a ayudar, les voy a suavizar eso. Lo importante es que ustedes crean en mí, confíen y sigan adelante, alaben a Dios. Y verán que ustedes se van a olvidar de sus cargas, de sus enfermedades, de sus tristezas, se olvidarán. Decía el Señor Jesús, mi carga no es pesada y mi yugo es muy ligero. ¿Ustedes recuerdan eso, hermanos? Que dice, síganme, que mi yugo es ligero y mi carga es muy liviana. Porque esas son las cargas que nosotros hemos venido llevando desde la antigüedad. Y por eso tenemos que tener paciencia, resignación, conformarnos, aceptar y ahora vivir la vida con Dios. Y Dios entonces nos va a dar el alivio, el consuelo. Quizá a algunos les quite la carga por completo, a otros no. Pero lo importante es que aquí estamos delante del Señor y Él nos va a ayudar para que lleguemos a la meta. Amén. Es eso, que lleguemos a la meta. Y en la antigüedad del pueblo de Israel, Dios les había dicho, los que pequen se enfermarán. Y por eso era que cuando se enfermaba alguno en el pueblo de Israel, iban donde el sumo sacerdote, y le decía el sumo sacerdote, ¿usted qué pecados cometió para que esté enfermo? Y él decía, yo hice esto, yo hice aquello. El sacerdote lo perdonaba y la persona se sanaba. Y por eso cuando el Señor Jesús estaba predicando el Evangelio, encontró pues el fenómeno de la gente enferma. Y los judíos sabían que los que se enfermaban era porque habían pecado. Y por eso le preguntaron, ¿quién pecó, el papá o él? Y el Señor dice, ninguno de los dos. Dios quiso que naciera así para que la gloria de Dios se manifieste, porque aquí yo le voy a hacer el milagro, lo voy a sanar, para que ustedes crean que yo soy el enviado de Dios. Eso fue lo que sucedió. Y hoy en día, pues igual, nosotros venimos, no nos preocupemos por nuestra parte física, preocupémonos mucho por nuestra vida espiritual, porque nuestro corazón sea limpio delante de Dios, nuestro corazón sea puro con Dios, que esta carne, esta materia, al fin y al cabo se va a volver polvo, y lo importante es que nosotros, nuestra personalidad, lo que somos, estemos con Dios disfrutando. Es eso. Bien, seguimos adelante. Y otra pregunta. Buenas tardes. En el otro salón, sí, hermana. Buenas tardes, hermana María Luisa. Que Dios la bendiga. La saludo con mucha reverencia y respeto. Esta es una promesa de mi Dios, que le estaría haciendo una pregunta a su sierva amada. Tengo una pregunta en Apocalipsis 2, verso 2 al 5. ¿Puedo leer? Sí, hermana, sí. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Hermana,
Por favor, ¿me puede explicar estos versos, el contenido de la parte espiritual, por favor? Ahí dice, el Señor estaba diciéndole aquí a la iglesia, bueno, en Apocalipsis la revelación del apóstol Juan, una revelación que Dios le dio. Él vio muchas visiones y en esas visiones él veía que Dios le daba mensajes a las iglesias que en ese momento había en Asia. Y había 7 iglesias que ellas existieron en la realidad y Dios le dio un mensaje para cada iglesia, pero esos mensajes eran como para cada creyente. No era tanto al predicador, al pastor de la iglesia, sino era como para cada creyente. Inclusive que nosotros hoy retomamos este mensaje para nosotros, para que nosotros nos cuidemos. Entonces por eso dice, has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir? Que pecó. Después de que se convirtió a Dios y estaba viviendo una vida recta delante de Dios, recayó y volvió y cayó en pecado. Y por eso le dice, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, yo te voy a quitar toda la bendición. Eso fue lo que sucedió con este personaje. Y estas son cartas a estas iglesias Dios, con el propósito que sirvieran para nuestra vida personal de nosotros hoy y de las generaciones futuras. Dios permitió, habló de esta manera para que la gente entendiera que así como le sucedió a ese personaje en ese tiempo, a nosotros hoy también nos puede suceder. Que una vez que nosotros nos hemos convertido a Dios, hemos abandonado el pecado y pasa algún tiempo, algunos años y recaemos otra vez en pecado, entonces dice Dios, dejaste tu primer amor. Tienes que hacer las obras primeras. ¿Cuáles fueron las obras primeras? Pues haberse convertido a Dios y haberse apartado del pecado. Esas son las obras. Entonces por eso le dice que tiene que volver a recuperarse, arrepentirse a tiempo, o de lo contrario, dice que el Señor lo va a desechar de su presencia y va a estar perdiendo la vida eterna si es posible. Eso es lo que habla ahí en Apocalipsis, en estas 7 mensajes a las 7 iglesias. Cuando usted lea los mensajes a las 7 iglesias, lo que le sucede a cada uno, a cada personaje, retómelo para usted. Diga, esto es para mí también. Si yo hiciera esto, mire lo que me podría suceder. Si yo dejara de hacer esto, también viene la bendición de Dios, viene el triunfo a mi vida, porque vemos cómo Dios premia a los obedientes, premia a los que aman a Dios y hacen su voluntad. Entonces todo esto retomémoslo para nosotros también. Seguimos, sí, hermano. Bienvenida a Houston, hermana. Hace 4 años que comencé a congregarme en esta iglesia y mi pregunta es simple y se cumple una de las profecías del Señor que me decía que le iba a estar haciendo una pregunta y que esa pequeña duda que yo tenía usted me la iba a dejar bien clara. Entonces mi pregunta es, desde que llegué aquí he escuchado que esta es la iglesia del Señor, esta es la iglesia donde se manifiesta el Señor. Entonces cuando leo en la Biblia y hasta en uno de los coros que dice que donde se congregan 2 o 3, ahí está el Señor. Entonces mi pregunta es, si alguien está en una esquina en la Patagonia o por el estrecho de Madagascar en África o por Siberia y se congregan 2 o 3 y ellos y andan buscando el Señor, aman el Señor, ellos van a recibir la gloria, van a poder ser salvos. Claro que sí, el Señor dijo que en cualquier lugar, en cualquier denominación, cualquier doctrina o iglesia, que donde hubiera un corazón sincero, donde hubiera gente sincera, el Señor dijo, yo los voy a sacar de ese sitio y los llevaré a mi lugar. Y si la gente está allá donde dice el hermano, y a propósito de Madagascar, de allá también entran a la página a ver los estudios bíblicos. No sé quién vivirá allá, no sé qué colombiano vivirá allá en Madagascar. Bueno,
Y el Señor, cuando nosotros decimos, aquí Dios se manifiesta, no estamos hablando de nada de lo físico. No estamos hablando ni del cielo raso, ni el piso, ni los muros. No estamos hablando de eso. Casi ni siquiera de Houston. Estamos hablando es de un grupo de corazones. Unos corazones que hoy hay más o menos que como 1200 corazones. Hoy hay 1200 corazones que Dios dijo, yo los voy a convertir en mi iglesia. Yo me voy a manifestar, les voy a enseñar, los voy a gobernar, los voy a dirigir. Yo les enseñaré. Yo me voy a encargar de que vivan una vida santa, una vida recta. Y si estos 1200 corazones se les da por esparcirse, dicen por allá a otros lugares, allá va Dios. Allá va la iglesia del Señor, allá va la obra de Dios. Y por eso nosotros decimos, este es el lugar de Dios, pero no el sitio físico, sino aquí. Cada uno de ustedes puede decir, esta es la iglesia del Señor. Este es el lugar de Dios. Este es el lugar donde Dios se manifiesta, porque Dios llegó a mi corazón, me enseñó, me dio órdenes, me habló, me hizo promesas. Y hoy, hasta el día de hoy, está cumpliendo todo lo que me prometió y está respaldándonos. Entonces, eso es lo de Dios. Por eso es que si allá donde el hermano menciona Madagascar y no sé qué otro país mencionó el hermano, hay 2 personas, 3 personas que se reúnan con sinceridad a buscar a Dios, si realmente lo hacen con sinceridad, ¿será que a Dios le queda difícil conectarlos a ellos con nosotros? No le queda difícil. A Dios no le queda nada difícil. Y Él dice, sigan así sinceros. Sigan sinceros, que yo aquí les voy a mandar a unas personas por allá de algún sitio para que vengan también y oren por ustedes y refuercen esta creencia de ustedes y refuercen sus alabanzas y su oración que ustedes me están haciendo a mí. Entonces, la obra del Señor, la iglesia del Señor, no es lo físico, sino es el corazón de un hombre o una mujer que ama a Dios. Por eso es que en el Salmo dice, Señor, ¿quién estará en tu lugar santo? ¿Quién estará en el monte de santidad? ¿Quién estará en tu iglesia? ¿Quién estará en tu presencia? ¿Y qué le contesta Dios? El limpio de manos y de corazón puro. Ahí no está diciendo el Señor, eso es allá en Houston, allá en la iglesia, la dirección tal, donde el edificio es así de esta forma. No, está diciendo es el limpio de manos y puro de corazón, refiriéndose a un hombre o a una mujer que tiene un corazón puro y unas manos limpias, es decir, que es una persona que se apartó del pecado y está viviendo para Dios. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Y cuando nosotros cantemos ese coro que dice, esta es la iglesia del Señor, no vamos a decir, esta es la iglesia del Señor. Decimos, esta es la iglesia del Señor. Recuerden ustedes que cuando Dios le apareció a Jacob, yo no sé si ustedes habrán leído en Génesis que dice que Jacob una noche vio una escalera que subía al cielo y ángeles subían y bajaban por esa escalera. Entonces Jacob dijo, esto no es más que la puerta del cielo, esto es casa de Dios y puerta del cielo es. Y dice que él se había recostado y puso su cabeza sobre una piedra, y cuando él vio esa piedra, porque él estando durmiendo acostado y su cabeza sobre la piedra, fue cuando él vio la visión de la escalera hacia el cielo, ángeles subían y bajaban. Entonces él profetiza, esto no es más que casa de Dios, puerta del cielo es, y dice que con el aceite ungió a esa piedra, porque dijo, esta es la roca. Esta es la roca, y él estaba profetizando, hablando de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la roca principal, es la principal piedra.
Y él dijo, esta es la casa de Dios, esta es la iglesia de Dios. Pero él, ¿de quién estaba hablando? Él estaba hablando, la piedra era el simbolismo de Cristo Jesús. Y la casa de Dios, o la puerta del cielo, ¿quién era? La puerta del cielo, Cristo la piedra. ¿Y la casa de Dios quién? Él mismo Jacob era la casa de Dios. Su corazón de él, porque le creyó a Dios. Y Dios lo bendijo. Entonces, hermanos y hermanas, cada vez que cantemos los coros que tengan que ver que esta es la iglesia y aquí es donde el Señor se manifiesta y que Dios está aquí y que Él se manifiesta, sepan ustedes que es aquí. Es aquí. Lo físico. Es que lo físico, gracias a nuestro Dios, nos da los terrenos y los lugares para que nos congreguemos como iglesia. Pero cuando nos vamos, la iglesia del Señor se va también. Así le decía el Señor a una hermana. La hermana vivía triste porque el esposo, el marido, no la dejaba ir a la iglesia y él le prohibía. Y ella entonces se iba a pie porque él no le daba monedas ni siquiera para poderse transportar. Entonces ella se iba a pie, caminaba 2 horas, pero allá llegaba a la congregación a orar, a alabar al Señor. Y entonces el esposo le dice, pues me voy a ir a otra ciudad donde no esté esta iglesia para que mi esposa no vaya a la iglesia. Se fue a vivir a otra ciudad. Y en esa otra ciudad, al poco tiempo, empezó la iglesia. Pero antes de eso, cuando él dijo, me voy para la otra ciudad y allá no hay iglesia, allá sí ya ella no puede ir a ninguna iglesia, ella se entristeció y dijo, me voy a divorciar. Yo prefiero divorciarme antes de que él me saque de la iglesia. Y llega a la iglesia y dice, es que yo me voy a separar, que se vaya él solo, pero yo me quedo aquí porque él lo hace por sacarme de la iglesia y yo no quiero salir de la iglesia. Prefiero que nos separemos. Y cuando oran por ella, le dice el Espíritu Santo a ella, le dice, hija, ¿y por qué estás triste por el viaje? Viaje, haga el viaje. ¿Y por qué te preocupas por la iglesia? Si la iglesia va contigo. Le dijo, la iglesia va contigo. Entonces, ella feliz. Ni siquiera el que profetizó entendió qué le quiso decir Dios. Le dijo, la iglesia va contigo, ¿por qué temes? Vete, haga el viaje. Se fueron a la ciudad. A los 2 meses empezó la iglesia del Señor. Con ella empezó la iglesia. Cuando el esposo se dio cuenta, dijo, no, ahora me voy para otra ciudad donde no está la iglesia. Armó viaje como a los 2 años para otra ciudad. Pero cuando se fueron, ya la iglesia había quedado establecida. Y se fueron y como ya Dios le había dicho a ella que la iglesia iba con ella, pues que no se preocupe. Se fueron a la otra ciudad y al poco tiempo se abrió la iglesia y ella misma fue la que Dios usó para abrir la iglesia. Ya el esposo se cansó tanto de pelear y de luchar en contra que ya decidió más bien convertirse y hoy en día están en la iglesia los 2. Pero eso es lo hermoso, ¿qué enseñanza Dios nos dio? La iglesia está aquí. La iglesia va. Eso, así hermanos, eso es lo que tenemos que entender, comprender. Comprendamos todas estas cosas tan pequeñas para que el diablo no nos confunda. Y creamos que Dios es amor y misericordia y que el día que en otras iglesias, sea la religión que sea, si hay gente sincera, Dios los saca. Y Dios los tiene en cuenta y los saca y los reúne en su lugar. Es eso. Otra pregunta. Sí, hermano. Buenas tardes, hermana María Luisa. La iglesia de San Antonio le da la bienvenida. Hermana María Luisa, usted esta noche nos dijo de que la iglesia está creciendo y que cada día crece más. También nos dijo de que cada día hay nuevos creyentes y de que la mayor parte de los creyentes vienen de la iglesia tradicional. Yo me hago parte de eso porque yo vengo de la iglesia tradicional donde nunca yo había abierto una Biblia para leer. En mi casa, como dicen, mi mamá tenía el Salmo que todo el mundo conoce abierto, pero no se leía.
El Salmo 51, no, el 91. 91, sí. El Salmo 91. Sí, sí, señora. Mi pregunta, hermana María Luisa, ¿cómo enseñarle a esas personas que vienen por primera vez, que vinieron hoy, que vinieron hace una semana y que han venido 5 veces a la iglesia? Tal vez en iglesias pequeñas como la de nosotros en San Antonio, nosotros cuando hay un hermano nuevo lo acogemos, el obrero le enseña, pero en iglesias grandes, como yo vengo de la Florida, las iglesias Margay, Fort Lauderdale, todas estas iglesias tan grandes, donde el hermano llega por primera vez y no se da cuenta, tal vez el predicador que llegó a alguien por primera vez. ¿Cómo enseñarle a esa persona a leer, a enseñarle que lea la Biblia? ¿Dónde debe comenzar a leer? Si en el Viejo Testamento, si en el Nuevo Testamento, y por qué enseñarle que debe leer la Biblia, esa doctrina tan maravillosa que encontramos acá. Gracias, hermana, que el Señor la bendiga. Bien, yo le contaría mi experiencia y yo pienso que así es que toda la gente lo hace. Cuando escuché por primera vez, porque yo llegué fue a iglesia evangélica, cuando yo conocí la iglesia evangélica y llegué por primera vez, tampoco yo nunca había leído la Biblia, y ya adquirí una Biblia y me entró la curiosidad de leer la Biblia. Yo no permitía que nadie me enseñara que esto es malo, que esto es pecado, que no haga, que sí haga. Y dije, no, a mí no me diga nada porque yo no le voy a creer. Yo voy a creer lo que yo misma lea y entienda. Así de orgullosa fue. Bueno, y empecé a leer la Biblia. Y a mí nadie me dijo, lea la Biblia. Simplemente yo fui a la primera reunión, vi a las personas que tenían Biblia y un himnario, entonces yo también dije, voy a adquirir Biblia para leer Biblia. Y comencé a leer la Biblia, a mí nadie me dijo, lea la Biblia, ni nadie me dijo, lea el principio, lea la mitad, al final, no, nada. Adquirí mi Biblia y comencé a leer Biblia. Y comencé hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy a leer la Biblia y empezaba a leer desde el principio hasta el final. Y después otra vez al principio y hasta el final y no entendía algo. Y de pronto otra vez voy a leer otra vez para seguir la secuencia. Yo llegaba a cierto libro y ahí perdía la secuencia, me perdía completamente, tenía que otra vez volver a empezar. No, así era la lucha hasta que yo dije, no, voy a leer, así no entienda. Y sigo leyendo hasta que yo comprenda muchas cosas de Dios. Así que, hermanos, eso no es de enseñarle a la gente que lea Biblia. Eso no es de decirle, lea Salmos o lea el Nuevo Testamento o lea el Evangelio o la carta de los apóstoles. No. Eso Dios le pone en el corazón a cada persona. Dios le pone en el corazón a la persona. Le pone la inquietud. Le da el hambre y la sed de conocer de Dios. Al que Dios tiene escogido, Él llega y se queda. Al que no, pues no, porque dice que muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces es Dios el que se encarga de hacer ese trabajo, esa labor. Es imposible para los seres humanos estar pendiente de todos, como dice el hermano. Es diferente una iglesia donde hay 1000, que ya no llega una persona por primera vez y nadie se da cuenta, el predicador no se da cuenta, entonces es Dios quien se encarga de pastorear. Y ya cuando sigue viniendo, entonces ya el pastor ya como que lo retiene y entonces ya, él lo pastoreará, le hará un seguimiento, pero mientras tanto es Dios el que enseña, el que inculca, incita a la persona a investigar lo de Dios. Y si Dios tiene un plan con esta persona, con mayor razón. Seguimos, sí. Buenas tardes, hermana. Bienvenida. Y le mandamos muchos saludos desde Chicago. Gracias, hermano. Quería hacerle mi pregunta es personal. Yo tengo como 3 años en la iglesia y quisiera que me explicara cómo aumentar mi fe, porque mi fe de repente está arriba y al día siguiente está abajo. Quisiera que una recomendación o ¿qué me sugeriría para poder estar siempre arriba, o sea, con la fe muy en alto? Bueno, yo no le puedo recomendar ni darle alguna receta para que tenga fe,
pero sí le puedo decir es, no desmaye, no se desanime, siga, siga, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Mire que el Pablo comparaba la carrera cristiana o la carrera del Evangelio, la compara con una maratón, con el que corre, con los atletas que corren, ¿no? Dice que todos, cuando van a querer ganar una carrera, dice que todos corren y todos quieren llegar a la meta. Y ellos no se detienen a mirar, ay, ¿será que no, pues como este va a llegar primero que yo, no corro. No, dice que todos corren, porque todos tienen como que el pensamiento o el deseo, o como que cree que va a ganar, es el que va a llegar a la meta. Y nadie se detiene, porque si todos empezaran a decir, eso yo no llego a la meta, entonces se quedó ahí. Entonces nadie llega a la meta porque todos pararon, pensando lo mismo. No, nosotros vemos que dice que todos corren, corren, pero a la final llega alguien. Entonces Pablo dice, así es nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual en medio de dificultades, tribulaciones, días malos, tristezas, lamentos, lo que sea. En medio de todo eso, dice que tenemos que seguir. Y a medida que vamos siguiendo, vamos progresando. Dios nos ayuda a progresar en nuestra vida espiritual. Y cada día mejoraremos. Cada día vamos a tener más convicción. Al hermano seguramente le ha faltado ver la realidad, digamos, los milagros que Dios hace en la gente, o quizá le hace falta ver que Dios se manifieste en su vida de él, para que él tenga como más seguridad, más firmeza. Pero si Dios no ha querido mostrarse en su vida de él de esa manera, Dios lo hace es que lo está dejando para que él solito siga sin desmayar, crea sin todavía ver las cosas, como quien dice, porque dice que la fe es creer y esperar algo que no vemos. Esa es la fe. Creer algo que yo no veo, no palpo, pero sigo. Y un día voy a ver la realidad, voy a ver la mano de Dios, el poder de Dios, la bendición, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios me ha dado. Entonces digo, sí, Dios se ha manifestado en mi vida, ya, entonces esto me hace madurar, esto me hace tener seguridad y firmeza. Entonces, como el hermano todavía no ha vivido esas experiencias, dice que a veces siente como que desmayar, pero no. Hay que seguir adelante. Hay que seguir porque nosotros vamos aquí en una carrera, todos vamos caminando hacia la vida eterna. Todos vamos caminando en el sentido espiritual hacia la vida eterna y tenemos que llegar a la meta. No nos desanimemos, no se desanimen, hay que seguir. Y al hermano le digo, no se desanime, siga, que después ya Dios le va a dar lo espiritual y le va a dar las experiencias, y entonces lo va a ayudar también, lo va a fortalecer. Seguimos por aquí, otra, sí, hermana. Bienvenida, hermana, a la ciudad de Houston. La iglesia de New Orleans le extiende un saludo. Le esperamos con mucha ansia. Le oramos todos los días al Señor para que aparte el tiempo para poder visitarnos y recibir las bendiciones que el Señor da a través de usted cada vez que visita una obra. Tengo una pregunta de la Biblia. Eso es referente a la madurez espiritual. Yo quisiera, hermana, que usted nos explicara cómo nosotros como iglesia de Dios podemos alcanzar la madurez espiritual para no perder las bendiciones como el pueblo de Israel la perdió por desobedecer al Señor y tener poca madurez. Bueno, fidelidad. Fidelidad. El Señor Jesús, cuando Él estaba predicando, Él le dijo a un grupo, o les dijo a sus discípulos, les dijo, sé fiel, fiel. ¿Hasta cuándo? Sé fiel hasta la muerte. La fidelidad. Fiel hasta la muerte, seguir la carrera, seguir el maratón, seguir esta carrera que llevamos todos, saber quién llega a la meta. Todos vamos a llegar a la meta a la vez. La línea es bien ancha, bien ancha. Y
Y el Señor dice, sé fiel. Si usted es fiel todos los días de su vida, ¿fiel a qué? Pues a Dios, a seguir el camino de Dios, a leer la Biblia, a orar, a buscar, a aprender la doctrina, a hacer la voluntad de Dios, a agradar a Dios. Esa es la fidelidad. Si usted es fiel, Dios lo va a ayudar a usted y lo va a perfeccionar. Dios lo va perfeccionando poco a poco hasta que usted llegue a ser perfecto. Es eso, la fidelidad. Entonces dice la hermana, ¿qué debemos hacer para llegar allá, al camino de Dios, para tener vida espiritual? Fidelidad. Porque usted sabe que el infiel está trabajando, está haciendo por un momento, por un tiempo, y después se cansó y retrocedió o se volvió atrás o se quedó quieto y no siguió. Pero el fiel sigue su camino. Vengan las tormentas, vengan los problemas, las dificultades, vengan los tornados, vengan los maremotos, vengan todo lo que venga, él sigue su camino, el fiel. Ese es el requisito principal. Seámosle fiel a Dios. Ya que usted tuvo la oportunidad de conocer lo de Dios y de sentir a Dios y de oír a Dios en su profecía o en sueños, sea fiel y siga. No se canse, no se desanime, no desmaye. Porque hay mucha gente que llega a los 5 años y ya se cansó. Otros llegan a los 8 años y se cansaron. Otros llegaron a los 10 y se cansaron y ya no volvieron más. Qué tristeza, 10 años perdidos. Y otra vez retrocedió y se fue al mundo. Entonces, si usted siente que no es capaz de ser fiel, que no es capaz de seguir, es porque seguramente usted tiene espíritus malos en su cuerpo que no le permiten seguir con el entusiasmo, no le permiten entender o comprender la palabra de Dios. Entonces usted analícese, examínese y usted dígale a Dios, ayúdame Señor, ayúdame porque yo me siento mal, yo me siento desmayar, yo siento que ya no quiero más, como que yo no quiero seguir, como que ya estoy cansado, ya. Diga, Señor, tal vez hay algo en mí, tal vez el enemigo ha puesto un espíritu en mí que no me deja seguir, no me da esa alegría, ese entusiasmo de seguir. Yo quiero amarte y yo quiero serte fiel y yo quiero agradarte. Ayúdame, Señor. Ore a Dios, dígale de esta manera para que Dios le ayude a usted a ser fiel y a seguir adelante. Y que el diablo no venga a robarle su paz, su bendición, ni a robarle la vida eterna. Vamos con unas 2 preguntas más para finalizar. Hermana, 2 preguntas más, sí. Hermana, buenas tardes. Sí, Vengo del estado de Nebraska. Yo tengo una pregunta personal, hermana. Por favor, llevo 18 años en la iglesia y no he podido superar una atadura muy grande que hay en mí. Aún el Señor le ha dado sueños a mis familiares viéndome atada de pies y manos. He tenido que pasar muchas cosas muy difíciles en mi vida. Hermana, yo tengo promesas muy grandes del Señor, que le serviré de gran manera, pero yo siento que no puedo. Entonces, por favor, hermana, una palabra que salga de sus labios. Yo regreso a mi casa feliz. Gracias. Bueno, hermana, no desmaye. No desmaye, no se amargue, no se entristezca. Cuando usted ore al Señor, dígale al Señor, dígale que la ayude, que la liberte, que le quite esa atadura. Y cuéntele al Señor con palabras específicas la atadura. Cuéntele al Señor todo lo que usted hace, piensa o dice, todo, detalladamente. Y verá cómo Dios la va a libertar. Dios conoce nuestra vida. Dios conoce nuestro entrar, nuestro salir, nuestro andar. Él conoce todo. Pero a Él le agrada que nosotros le contemos detalladamente, paso por paso,
nuestros malos actos o nuestros buenos actos o nuestras malas acciones, a Él le gusta que le contemos al Señor. Nosotros no tenemos por qué justificarnos, ni decir, ay Señor, es que yo no hice tal cosa porque esto y porque lo otro. Eso es una justificación. Señor, yo no hice esto porque me dio pereza, porque siento pereza, porque tuve pereza, porque yo siento envidia contra aquella persona, yo no sé por qué me da envidia, me da rabia cuando veo a esa persona, me da ira. Y yo no sé por qué yo siento eso, Señor, y yo estoy mal, yo estoy pecando con esto, porque eso no debe ser así. Ayúdame, Señor, a libertarme de eso. O decirle, Señor, yo hice tal cosa, porque es que me gusta, porque es que yo siento placer, es porque eso me llama la atención, que ya que hago, Señor, eso no te agrada a ti. A Dios le gusta que nosotros le confesemos con detalle y le digamos las cosas. Y Dios, en su misericordia, seguramente Él va a libertar. Él va a libertar. Así que la hermana, su atadura, cuéntesela al Señor y dígale que usted no es capaz usted sola de quitarse eso, que necesita que el Señor le ayude a quitar eso. Y yo sé que y si el Señor ve su corazón, que lo hace con sinceridad, pues Dios va a hacer la obra en ella. La última Buenas pregunta, tardes, sí, hermana María Luisa. Es un Sí, hermano. privilegio tenerla frente a mí. Vengo de la iglesia de Boise City, Luciana. Tengo como un año congregándome ahí. Mi pregunta está en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Bueno. Si me permite leer. Sí, hermano, sí. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Mi pregunta, hermana, es si influye la música en lo espiritual, o si el poder de la música también alivia. Bueno, pero aquí está diciendo que era para Saúl. Aquí no está diciendo que eso era para todo el mundo, para toda la gente. Estaba diciéndole a Saúl que simplemente Dios le quiso, le permitió que David tocara para él, era porque el plan que Dios tenía con David. David era un joven y como Dios tenía plan de que David iba a ser el rey, por eso Dios hizo todo eso. Hizo que David llegara allá al palacio a interpretar el arpa. Saúl ni siquiera le miró la cara a David, porque pues la costumbre de los reyes es que nadie podía mirarle la cara al rey. Todos cuando se presentaban ante el rey eran agachados, tenían que mirar abajo al piso y hablar, pero nadie le podía mirar la cara al rey, porque el que le mirara la cara al rey, pues ese era un hombre muerto. Así que el plan de Dios fue ese, enviar a David, joven, para que interpretara el arpa, y Saúl tuviera pues un poco de alivio, cosas que Dios quiso también que se aliviara con la música, pero eso no significa que todo el mundo va a ir a aliviarse por oír una música. Eso no es así, porque esos son casos que Dios tramó y prueba al hombre a ver hasta dónde le obedece, hasta dónde obedecía Saúl, hasta dónde obedeció Samuel cuando le dio esa profecía a Saúl, hasta dónde obedeció David en ir a interpretar el arca. Eso eran pruebas que Dios ponía a la gente, trabajos que le ponía a la gente para que las personas obedezcan a Dios, hagan las cosas sin cuestionar, sin preguntar tanto, sin criticar, sin decir que por qué. Así como hoy también el Señor puede a mucha gente darle experiencias y darle órdenes y enseñarle cosas y decirle haga este trabajo, haga estas cosas, haga las cosas de esta manera. Y la gente simplemente, los creyentes tienen es que obedecer a Dios, obedecer al Espíritu Santo sin tanto cuestionamiento. Entonces son experiencias que vivieron ellos y que Dios quiso que eso sucediera de esa manera. Es así que cuando David peleó con el gigante, y después de que había estado tanto tiempo interpretando el arpa a Saúl, y Saúl dijo, ¿y quién es ese joven? Es para que uno se dé cuenta que él ni siquiera nunca le miró la cara.
y ellos mucho menos un rey se iba a dignar a mirar a nadie, porque ellos eran superiores. Eran superiores. Y dije, ¿quién es ese joven? Y le dijeron, él es el joven David. Y ya después, entonces la gente dice, ¿cómo así después de cuánto tiempo que estuvo allá interpretando el arpa, cómo no lo iba a conocer? No, porque es que ya no le miraban la cara. Nadie podía mirarle la cara al rey porque eso era quitarle la dignidad al rey. Y el rey no miraba a nadie. Me imagino que sería por ahí al segundo del rey de pronto al que le miraba la cara, en fin. Bueno, esas eran las costumbres. En cuanto a la música, nosotros le cantamos a Dios. Y cuando hay gente de pronto con espíritus malos, o niños con espíritus malos, o que vienen a atormentarlos, nosotros oramos al Señor, imponemos manos, le pedimos a Dios, le cantamos al Señor. Todo eso junto, pues Dios lo acepta, y todo junto en nuestras oraciones, nuestras peticiones, pues Dios las acepta y Dios actúa, liberta, bendice si Él quiere. O Él deja así que la persona siga siendo atormentada, es respetable. Nosotros seguimos insistiéndole al Señor, pidiéndole al Señor por nosotros, por los demás, pidiéndole a Dios. Y no nos desesperemos si Él nos contesta o no, sino sigamos adelante, sin desesperarnos, sino sigamos fieles hasta llegar a la meta. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, pueden ponerse de pie y vamos a estar orando al Señor en esta tarde. Gracias te damos, Señor, el día de hoy, por esta meditación de tu palabra, por la enseñanza, por la forma y la manera, Señor, como tú mueves nuestros corazones para amarte, para seguirte, porque tú nos das ese entusiasmo de seguir, de creer en ti, de confiar en ti. Gracias, Padre Santo, por la esperanza que tenemos día tras día. La esperanza de tenerte cerca, de tener tu mano poderosa, de tener tus bendiciones, de escuchar tu palabra, de ver tus manifestaciones, tus milagros, tus prodigios, tu respaldo en la iglesia cada día. Gracias, Señor, porque nos maravillamos y sin embargo, Señor, a veces no entendemos, a veces no comprendemos, a veces, Señor, nos desviamos del camino y no te damos a ti lo que mereces. Por tanto, mi Señor, te pido, mi Señor, que extiendas tu mano, que tengas misericordia y que tú pongas tu mano poderosa sobre cada hombre y cada mujer, cada niño, cada anciano, cualquier persona de cualquier edad. Extiende tu mano a todos aquellos que escuchan, que ven, que han visto tus maravillas, que han oído de tu palabra, que han participado de las reuniones y participado de los testimonios de tus obras maravillosas, de todo lo que tú haces, de todo lo que tú has hecho, y que tú extiendas tu mano sobre cada uno de ellos y los ayudes a seguir adelante, les des nuevas fuerzas, les des ese poder de lo alto, los revistas con el poder de lo alto, les des la capacidad a cada uno de entender y comprender tu palabra, tus caminos. Ayúdales a cada uno para que cada uno se convierta a ti, que se conviertan de corazón, que cada uno anhele y desee hacer tu voluntad, que todos te agraden, que todos te alaben, que te busquen de corazón, que valoren tu palabra, que estén siempre atentos a seguir tus caminos y que hagan tu voluntad. Señor, dales un nuevo corazón a cada uno, para que haya esa fidelidad, para que todos sean fieles,
para que todos te busquen y te alaben y te honren, porque eres digno. Eres digno de la alabanza y digno de la honra y la gloria. Bendito Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pido, mi Señor, que tu misericordia sea sobre cada uno, que tu mano poderosa, milagrosa, que tu mano potente sea sobre cada uno y sea tú libertando, quitando las cargas, quitando las ataduras, quitando las ligaduras, las cadenas. Destruye la obra del diablo, echa fuera espíritus inmundos que atan a muchas personas, que no los dejan razonar, ni coordinar sus ideas, ni tomar decisiones rectas. Liberta, Señor, y reprende brujerías, hechicerías. Echa fuera, Señor, toda maldición del enemigo y destruye toda obra maligna. Liberta, Señor, a los cautivos. Liberta, oh Señor, y limpia. Limpia también las almas, los espíritus. Limpia, liberta, Señor. Liberta también en la parte física. Quita, Señor, toda enfermedad. Destruye el cáncer. Quita, Señor, esta enfermedad de cáncer. Dale una oportunidad a estas personas que te claman y que te piden a ti la sanidad, la liberación. Dales oportunidad, Señor, para que ellos sigan viviendo y te sigan y te sirvan. Padre Santo, extiende tu mano sanadora. Sé tú sanando y quitando las dolencias, las enfermedades, toda enfermedad del cuerpo físico. Cada uno tiene una enfermedad, cada uno levanta la mano, cada uno te pide a ti. Te clama, mi Señor, por él, por ella, o por su familia, o por sus amistades. Te pido, mi Señor, que tú seas propicio. Sé propicio, Padre. Sé propicio al clamor, a la oración. Y levanta, mi Señor, levanta a tu gente a trabajar. Levanta profetas, levanta evangelistas, pastores y maestros. Levanta, mi Señor, apóstoles para que te sirvan de corazón, para que triunfen en sus vidas espirituales y ganen muchas almas para ti. Padre Celestial, rompe esas ataduras y esa envidia del enemigo y dale la victoria y da victoria y da triunfo y desciende tu poder espiritual en cada uno y bautiza con el Espíritu Santo y llena del poder del Espíritu Santo, de los dones a cada persona. Dale los dones, desciende con poder, liberta, oh Señor, envía tu poder. Gracias, eterno Dios. Gracias, poderoso mi Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Y también te pido, mi Señor, por todos los que nos ven en el video, que ellos reciban tu bendición, reciban los milagros y reciban el poder del Espíritu Santo también. La guianza, tu palabra, tu orientación, mi Señor, tu consuelo. Padre, en el nombre de Jesucristo, gloria a tu nombre para siempre. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios, poderoso Señor. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya.
Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, eterno Dios. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. La honra y la gloria sea para el Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga. Señor les bendiga grandemente.